El juicio contra el exmandatario Pedro Castillo por el golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre del 2022 cada vez está más próximo. El juez Juan Carlos Checkley programó una audiencia para el próximo 9 de septiembre a fin de resolver los pedidos planteados por los acusados para que el caso pase al archivo. De no acogerlos, quedará expedito para que pase a juicio. En la audiencia realizada este martes 27, el juez a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria escuchó los argumentos a favor y en contra respecto a la solicitud de sobreseimiento planteada por el teniente Eder Infanzón Gómez, uno de los tantos pedidos planteados a lo largo de las últimas semanas por los acusados en este estadio. La defensa de Infanzón insistió que no existen suficientes elementos de convicción para acusar a su patrocinado y que el delito de rebelión requiere una participación activa en el alzamiento de armas con la intención de alterar el orden constitucional, no únicamente estar en un determinado lugar, dijo, sino que es necesario que exista una acción concertada específica dirigida a realizar dichos actos subversivos. Por su parte, el Ministerio Público ratificó que sí existen los elementos que justifican el haber planteado una acusación contra el teniente de la policía, quien es señalado como presunto coautor del delito de rebelión y por lo cual se requieren 25 años de prisión en su contra. Según apuntó la Fiscalía, en condición de oficial operativo, Infanzón se encontraba el 7 de diciembre del 2022 asignado entre los Girón, Huallaga y Ayacucho en el perímetro del Parlamento Nacional, pues se indicó lo siguiente. Y precisamente en esas inmediaciones, después del mensaje emitido por el entonces presidente y ahora coacusado Pedro Castillo, impidió el ingreso de congresistas y civiles al recinto congresal. Tanto la Fiscalía como la Procuraduría pidieron que la solicitud de sobreseimiento planteada por la defensa de Infanzón sea declarada como infundada. Infanzón es uno de los 3 policías oficiales a los que la Fiscalía incluyó en su acusación por el caso golpe de Estado, pues habría acatado las órdenes de Castillo pese a ser ilegítimas. Tras escuchar los argumentos, el juez Juan Carlos Checkley convocó a una audiencia para el próximo 9 de septiembre a las 11 de la mañana. Según indicó, se resolverán todos los sobreseimientos planteados. De llegar a rechazar los pedidos de archivo, el caso estaría listo para que pase a juicio. Solo quedaría pendiente que el juez defina qué pruebas de la Fiscalía y de las defensas son admitidas para el futuro proceso. En esta carpeta, el Ministerio Público solicita 34 años de prisión contra el exmandatario y comprende también a la exjefa de gabinete Betsy Chávez, Aníbal Torres, entre otros. En este momento se ha precisado que no se ha cumplido con determinar y no se ha señalado cuáles son esos actos o el alzamiento en armas que habría desarrollado Infanzón Gómez para decir que sí ha participado en los hechos o ha cometido el delito. Se ha precisado ahora que no existen elementos de convicción que sustenten un delito tan grave, son simples suposiciones. Y además ha manifestado, pero si el propio ministro no sabía que se iba a cometer un hecho como el que se está investigando, ¿cómo es posible que se pretenda que Infanzón Gómez lo haya conocido? Él no ha tenido ni conocimiento ni la voluntad de cometer el hecho. Tenemos que indicar, como se ha precisado, son los mismos fundamentos que han sido sostenidos por la defensa técnica al momento de sustentar la excepción de improcedencia de acción y respecto del cual, por cierto, ya su despacho ha declarado infundada la misma. Por tanto, debemos precisar que no ese es el fundamento que debiera de sostener la causal de sobreseimiento que está peticionando el señor o la defensa técnica del señor Infanzón Gómez. No obstante, también tenemos que recordar lo precisado por la Sala Penal Suprema Permanente
al resolver las diferentes apelaciones en autos y en el que ha señalado que el delito de rebelión no se reduce al ejercicio de la fuerza física, sino también introducir un riesgo inminente e ilegal del cambio del orden constitucional, como ha ocurrido. En esa línea, los elementos de convicción, señor juez, tienen la entidad suficiente para llevar a juicio al coacusado Eder Antonio Infanzón Gómez, y será en ese estadio donde elaborado o actuadas las pruebas que se han presentado también en el requerimiento acusatorio escrito, se determine si hacen suficiencia o no para inferir que es coautor del delito de rebelión. Por esas consideraciones, señor juez, solicitamos que en su oportunidad se desestime el pedido de sobreseimiento planteado por la defensa técnica del acusado Eder Antonio Infanzón Gómez. Muchas gracias, señor juez supremo. Gracias, doctora. Señor procurador, ¿tiene el uso de la palabra? Muchas gracias, señor magistrado. Efectivamente, para resaltar que el día miércoles 7 de diciembre de 2022, Eder Antonio Infanzón Gómez se encontraba ahí en el cruce de Girón Guayaga con Girón Ayacucho, donde, valiéndose de su ubicación y grado dentro de la Policía Nacional del Perú, impidió el ingreso de civiles y de los congresistas Adriana Josefina Tudela Gutiérrez y de Vivian Olivo Martínez a la sede del Parlamento, conforme a la orden dispuesta por Manuel Elías Lozada Morales, impidiendo y aseverando, señor magistrado, lo siguiente: que había personal de la policía, señala Adriana Tudela, que me indicaron que tenía una orden de no dejar ingresar a los congresistas. Se me impidió el ingreso y le dijo: entiendan, tenemos la orden de que nadie ingrese, ningún congresista. Tenemos la orden superior de que no ingrese nadie por aquí. Ya dejaste de ser congresista, le dijo el señor Eder Antonio Infanzón. Por otro lado, señor magistrado, en su solicitud no sustenta que los elementos de convicción son insuficientes, al contrario a lo señalado por el representante del Ministerio Público. Existe, señor magistrado, los elementos de convicción para continuar este requerimiento acusatorio contra el señor Eder Infanzón Gómez, como por ejemplo el acta de fiscal del 7 de diciembre del 2022, mediante el cual se deja constancia del comunicado del conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, que dice que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú son respetuosas del orden constitucional establecido, al cual el señor se acredita que el acusado Infanzón Gómez no llegó a cumplir. También tenemos, señor magistrado, la declaración testimonial de Jorge Luis Angulo Tejada, el cual señaló que el 9 de diciembre en el ex comando operativo de la policía señaló, señor magistrado, una vez reunido, no nos íbamos a acatar la disposición que había en contra del Estado de Derecho. Eso señaló la declaración testimonial Jorge Luis Angulo Tejada. Algo muy por el contrario realizado por el señor Infanzón Gómez. Otro elemento de comisión a resaltar, señor magistrado, es la declaración testimonial de Edwin Gutiérrez Tuesta, ex jefe de División de Seguridad del Congreso, que acredita que a través de la orden que fue transmitida en su condición de jefe, los efectivos policiales bajo su cargo ubicados en el perímetro del Congreso o dispuestos a sus coacusados Venero Mellado y Infanzón. Este último tenía bajo su mando a 30 efectivos policiales. También en la declaración testimonial de José Enrique Malca Calderón, donde señala pues que el Parlamento, la acción era evitar que se levanten armas y suprimir el régimen constitucional. También señalamos, señor magistrado, que lo que se buscaba era prevenir. Sin embargo, caso contrario, no acatan la orden de operación como segundo elemento de convicción número 88-2022, Región Policial Lima, obrantes a Foja 3464. Señor magistrado, con esta orden de operación que no fue acatada por el señor Infanzón, se acredita que en su condición de personal operativo destacado del Congreso vulneró la orden de operación número 88-2022, Región Policial Coricancha 2022, al impedir, señor magistrado, el ingreso de los congresistas a la sede del Parlamento, después del mensaje de la Nación, pues fue transgredido el carácter preventivo y de vigilancia. Señor magistrado, por tal sentido, sí se le atribuye una participación como coautor. Su grado de participación en el presente caso, por tal motivo, solicitamos que se continúe el requerimiento acusatorio contra el señor Infanzón. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Anastasia tiene 7 minutos por su réplica. Sí, otro breve nada más. Con relación a lo que dijo el Ministerio Público, con relación al riesgo que introduce ahí patrocinado, consideramos de que no hay ningún elemento de convicción que así lo acredite, ¿no? Si bien es cierto, nos dice que tiene abundante elementos de convicción, pero consideramos que también estos abundantes elementos de convicción no son ni siquiera de calidad.
¿no? Para poder acreditar que el patrocinado estaría en la comisión o en la coautoría del delito de rebelión, ¿no? Con relación a cómo acreditar que mi patrocinado no cometió este delito, ¿no? Eso, señor magistrado, lo vamos a acreditar con la testimonial o con el testimonio que dio es el comandante José Malca Calderón, porque el comandante José Malca Calderón se apersonó, se constituyó ahí en el momento cuando le dijeron a las congresistas que no podían ingresar por ese lado. Y cuando el comandante José Malca Calderón llamó al general Lozada, al jefe de la región policial, le dijo que en efecto había una orden de impedimento de poder ingresar por ese lado y que ingresen por el jirón Andahuaylas, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende que las congresistas finalmente hayan logrado ingresar? Es contradictorio lo que dice el Ministerio Público, que se les impidió, que no se les dejó ingresar. Sí lo hicieron, señor magistrado, ¿no? Entonces, no se estaría asumiendo ese tipo penal que establece el Ministerio Público. Con relación a la cadena, nosotros consideramos, señor magistrado, de que mi patrocinado solo estaba cumpliendo con su labor. Hay una cadena de mando que se tiene que respetar. Y es lo que el Ministerio Público tampoco no está tomando en cuenta. No, mi patrocinado ha asumido un rol por una orden que le da un superior. Eso es todo, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctora Mesa, tiene el uso de la palabra para concluir. Bien, sí, señor, pues hemos escuchado en esta última locución de la defensa técnica que en efecto, en todo caso, va a ser materia de prueba y eso será en la etapa del juicio oral. Esta no es la etapa de análisis de los medios probatorios porque tiene que darse una actuación de las pruebas en el estadio correspondiente y evaluar las pruebas como también lo ha sostenido la defensa técnica. En ese sentido, nos releva la necesidad de argumentar más y solamente reiterar que efectivamente existen numerosos elementos de convicción, señor juez, que se han adjuntado al requerimiento acusatorio escrito entre documentales y testimoniales que dan cuenta de que efectivamente en los hechos tuvo participación como coautor Infanzón Gómez y como ha hecho referencia a la declaración de José Enrique Malca Calderón, la defensa técnica y que él habría sido, dice directamente el que preguntó al jefe de la séptima región y no es que el señor Infanzón Gómez le ha referido que recibió la orden de no permitir el ingreso, tenemos que en todo caso dar lectura solo al extremo que corresponde en la declaración del del jefe del Departamento de Seguridad de Instalaciones del Congreso, José Enrique Malca Calderón, quien contestando a la pregunta 4 ha referido lo siguiente expresamente. Él dice: vimos que efectivamente había una reja policial cerrando el paso, encontrando que el efectivo policial que se encontraba a cargo de ese grupo de policías era el teniente de la UCE, Unidad de Servicios Especiales de Lima, Eder Infanzón Gómez, a quien le dije que deje ingresar a las congresistas y este me respondió que no podía porque había recibido la orden del jefe de región policial de Lima, que nadie ingrese. Por tanto, señor juez, existiendo elementos de convicción que dan cuenta de la existencia del delito y de la coautoría de Eder Infanzón Gómez, solicitamos que, nuevamente reiteramos, se declare o se desestime el pedido de sobreseimiento formulado por la defensa técnica de Eder Antonio Infanzón Gómez. Muchas gracias, señor juez. Gracias, doctora. Por la Procuraduría. Doctor Quiero reiterar pues que existen las declaraciones testimoniales de José Enrique Malca Calderón, testimonial de Leslie Olivo Martínez, las órdenes de operaciones, donde se le preguntó por qué se acredita donde este señor Infanzón Gómez impidió el ingreso, señor magistrado. Y el grado de participación del acusado es de coautor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Un minuto, por favor, para verificar la propia audiencia.
Habiendo escuchado los argumentos de la defensa del señor Infanzón sobre su solicitud de sobreseimiento, así como los argumentos de quien solicita que se declare fundado este sobreseimiento, y los de la Fiscalía y la Procuraduría, quienes solicitan que se declare infundado por los argumentos dados en esta audiencia, vamos a proseguir en la siguiente sesión con todos los sobreseimientos para revisarlos y resolver todos. El día lunes 9 de septiembre del 24 a las 10 de la mañana. Lunes 9 de septiembre a las 10 de la mañana. Señor magistrado, ¿Sí? Dígame, doctor. queríamos por la parte de la Procuraduría si podemos señalar la subsiguiente fecha, salvo mejor parecer, para tener una adecuada cronograma. ¿Se refiere a la subsiguiente fecha para después del 9? Correcto, doctor. No la tengo todavía porque como estamos con varias audiencias de control de acusación, entonces depende de lo que resuelva también el día lunes. Correcto. La segunda pretensión, Son sobreseimientos, ¿no? Dígame. doctor, era si podía solicitarle las actas de las audiencias de las sesiones anteriores. Claro que sí. Ahora al asistente de audiencia para que le remitan a su correo. Póngale su correo para que le... Muchas gracias, doctor. Ok. Entonces, habiéndose programado la siguiente sesión, siendo las... ¿Perdón? Doctor, disculpe, Sí, doctor Rodríguez, dígame. doctor, disculpe, ¿podría ser para las 11 de la mañana o por horas de la tarde la diligencia? Haciendo una pregunta de A las 11 la puedo pasar, pero por la tarde ya hay otra. A las sería 11. porque se me cruza con otro informe. Muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, la muevo del lunes 9 de septiembre 24 a las 11 de la mañana. Siendo las 15:41, se concluye la presente sesión. Entonces, nos vemos el próximo lunes 9 de septiembre a las 11 de la mañana. Septiembre a las 11 de la mañana. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Buenas tardes. Gracias. ¿Y tú qué opinas sobre esta nota en donde el control de acusación por el caso del golpe de estado de Pedro Castillo llega a su tramo final y el juez definirá este 9 de septiembre si va a juicio? Déjame saber tu opinión aquí en nuestra caja de comentarios. Hasta en un próximo video.